Buenas noches, mortales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Mal de Ojo, un podcast dedicado a narrar casos de misterio, terror, magia, true crime, leyendas y más historias, donde la realidad va de mano con la ficción. Acompáñame a cruzar este mágico portal. El día de hoy vamos a narrar historias de los suscriptores. Si tienes alguna historia, recuerda mandarla por correo o por WhatsApp. Empezamos. Antonio Zapata nos mandó esta historia del CCH Azcapotzalco. En la explanada de CCH Azcapotzalco hay una estatua para el profesor Alfonso Peralta, quien fue dirigente del Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras durante el movimiento estudiantil de 1968 y del Grupo Comunista Internacionalista GCI. Este fue asesinado por un disparo en la cabeza en 1971, en frente de sus alumnos, a manos de un militar infiltrado en el edificio CUP. Varias generaciones que tomaron las instalaciones por movimientos estudiantiles afirman que en las noches se escuchan pasos y que hay alguien dando vueltas y clases en el segundo piso de ese edificio. Y dicen que es el profesor Alfonso Peralta, porque también en su vida clandestina era un mando de la guerrilla mexicana de la Liga Comunista 23 de septiembre. La placa donde dice lo del profesor Alfonso Peralta está debajo y muy pocos se detienen a ver qué es. La segunda historia la manda Trevor desde Perú y nos cuenta: mi papá de joven trabajaba en una chacra en la selva. Una chacra, al parecer, es una granja o un campo agrícola, una tierra sembrada con semillas. Entonces, un día su patrón le hizo un encargo y tenía que ir al pueblo, el cual quedaba demasiado lejos. Se hizo noche y fue corriendo. Después de entregarlo, se tuvo que regresar a las 11 o 12 de la noche. No faltaba poco para llegar al establo cuando se encontró con un señor con ropa sucia, rasgada, mirando hacia abajo y arrastrando algo. Dice que sonaban como cadenas y además que se sentía pesado, que no podía correr, solo podía caminar despacio y, al estar al lado de ese señor, mi papá lo ignoró y se fue. Al llegar al establo, le contó esto a su patrón y el patrón se asustó y le dijo que se había encontrado con un condenado y que hizo bien en ignorarlo, ya que los condenados bajan por los caminos buscando perdón de Dios para entrar al paraíso. La siguiente historia la escribe Anayansi Villa y dice: cuenta mi abuela que ella, cuando vivía con una de sus hermanas, no podía dormir y se puso a ver por la ventana y a lo lejos observó a una mujer en camisón con el cabello negro que le cubría el rostro y le llegaba debajo de su espalda. Se asustó porque creyó que algo podrían haberle hecho a la chica, así que se puso un suéter para salir a ver si ella estaba bien, pero que la mujer se paró justo enfrente de la puerta de la casa antes de dar un grito. Mi abuela se asustó tanto que se metió a la cama y se cubrió con las cobijas, quedándose así hasta que amaneció. Cabe mencionar que ellas tenían un pozo dentro de la casa y además estaban cerca de un pequeño río. Lynn
Lau Faison, con respecto a esto, comenta: ahora que me acordé, mi abuela dice que su amiga le contó que antes, donde vivía, tenía un pozo en el patio dentro de su casa, pero que lo taparon porque siempre a altas horas de la noche se escuchaba como alguien destapaba el pozo y que alguien salía de ahí llorando y que andaba por toda la cuadra, y eso era diario. Todo empezaba como a la 1 y terminaba como a las 5 de la mañana. Carlos Jordán nos dice: yo vi a la Llorona. Veníamos regresando de vacaciones en la prepa y como recordé que un profe nos recomendó una película, a eso de las 8 de la noche aproveché y encendí mi lap para verla con audífonos, por mera curiosidad, y pues todo tranquilo. Vivíamos en ese momento en una zona de pozos de petróleo, o como se llamen. Era una zona con mucha hierba y montes. Estábamos algo apartados, en un segundo piso, y con trabajo había casas. Nada más encender la película, a los 10 minutos, todos los perros del lugar, calculo como 30 o más, salieron de la hierba ladrando y llorando. Se fueron de la zona para abajo, donde había calle, y ¡pum!, todo en silencio. Nada sonaba, era seco. Y mis perros, que estaban en otra habitación encerrados, lloraban. Así que por miedo, mi mamá me mandó por ellos para calmarlos y para que durmieran con nosotros. Solo que, nada más saliendo de donde está el pasillo, viendo para abajo, había una mujer flotando, vestida de novia, con un brillo entre blanco y azul celeste, apenas perceptible, llorando con un dolor. Y te juro, casi me da un infarto, pero los llantos de mis perros se volvieron a escuchar, y eso me hizo apurarme a ir por ellos. Y 30 minutos en el cuarto con mi familia y todos los perros estuvimos escuchando el llanto, y nada más hasta que se calmó de golpe y se volvió a escuchar todo: carros, grillos, etc. E incluso los perros que se fueron regresaron. Marianne, a la cual le mando un abrazo, nos cuenta: mi mamá trabajaba como secretaria en un edificio ya muy viejo, cerca de la colonia Condesa en Ciudad de México. Y ese día le pidieron a una tía que hiciera un ensayo a máquina en su trabajo. Eran como 1986 más o menos. El caso es que la empresa era de un tío, así que tenían fácil acceso a las máquinas de escribir. Total, se llevaron a 3 primas pequeñas que estaban en la casa. Ya cuando llegaron al lugar, empezaron a trabajar, y de rato una de mis primas empezó a voltear hacia las escaleras del segundo piso, de forma muy rara. Mi mamá se dio cuenta y le preguntó que qué era lo que pasaba. Mi prima, ya un poco nerviosa, le dijo que sentía como si alguien fuera a bajar. Mi mamá le dijo que tan solo estaban ellas y que se dejara de cosas. Al poco tiempo empezaron a sentir mucho frío, y eso que dijo mi prima de que algo o alguien iba a bajar, lo empezaron a sentir todas. Y como mi mamá era la más grande de edad de ahí, pues tenía que guardar la compostura. El caso es que la sensación se hizo más y más grande, y ya todas estaban nerviosas. Mi mamá recordó que dice que mucha gente. Mi mamá recordó que dice mucha gente que si dices groserías, los fantasmas se van. Pero en este caso se hizo más fuerte y como que se enojó. Lo peor no fue eso.
sino que se empezó a escuchar como si pegaran en la puerta del closet que estaba hasta arriba. Todos ya estaban que se morían de miedo y podían jurar que algo estaba a punto de bajar. Así que mi mamá le preguntó a mi tía si le urgía el trabajo. Mi prima dijo que lo hiciera mejor a mano y que ya se fueran. Para salir de ahí, todas se agarraron de las manos y caminaron en fila india, pegaditas a la pared, y se iban moviendo hacia la puerta que tenía todos los seguros puestos. Mi mamá entró en pánico y como pudo jaló a mis primas hacia afuera. Cuando llegaron a la casa le contaron lo que les pasó a mi tío, que era dueño de la empresa, y al día siguiente le comentó a un compañero suyo, el cual le dijo que años atrás una mujer era dueña del edificio y que tenía una casa de apuestas. Un día le quedó mal a alguien y la agarraron a puñaladas y después la escondieron en el closet donde se desangró y murió. Alan nos cuenta: parece mentira lo que voy a decir, pero cada que lo cuento la gente no me cree. Igual lo dejaré para que lo analicen. Un día, tarde en la noche, eran como las 3 y algo de la mañana. Estaba haciendo una videollamada con mi novia. Luego a ella le dio hambre y se fue a preparar algo de comer. Mientras ella hacía eso, yo me levanté de la cama y fui hacia mi ventana en el primer piso. Abrí la ventana, asomé mi cabeza y las luces de la calle de mi colonia estaban apagadas. Pero me quedé tieso cuando vi a 3 gatos caminar en 2 patas. No solo se paraban y ya, literalmente estaban caminando en 2 patas. Eran 3 los que hacían lo mismo. No sabes la sensación tan extraña que recorrió mi cuerpo. Solo me metí corriendo a mi cuarto a contarle eso a mi novia. Ella se asustó y le dije: ¿no será que eran duendes o algo relacionado con eso? Al otro día me puse a buscar todo lo relacionado con los gatos. Por cierto, tengo un gato negro llamado Kiwi. Se me hacía raro, pero le hablaba a ver si me daba respuesta alguna. Pero solo me ignoraba. Bueno, y lo único que encontré de información es que los gatos, en su misterio y todo, son guardianes, y que por eso buscan lugares altos en las casas para vigilar y cuidarnos de seres extranormales. ¿Qué piensan ustedes? Diego Pinilla dice: esta es mi primera historia. Esto pasó hace unos años atrás, para ser exacto, unos 11 años. Yo tenía 10 años en ese entonces. Mis abuelos son de un pueblo pequeño y vamos allá siempre de vacaciones, ya sea Navidad o festividades. Bueno, para meter en contexto, era diciembre. Estábamos toda la familia reunida. Como siempre, en ese pueblo se llena mucho de historias de adultos mayores, ya que yo soy una persona amante de lo paranormal. Entonces, los adultos mayores, amigos de mis abuelos, me contaban muchas historias. Eran las 2 de la mañana y nadie estaba en la casa, porque estábamos en donde unos vecinos. Entonces me dio pena ir al baño de esa casa, así que me fui a la casa de mis abuelos. Cuando estaba entrando a la casa, al momento de entrar, hay un pasillo largo y oscuro, porque en ese lugar se fundió el bombillo, donde debería de ir la luz. A lo largo vi una sombra, pero no le di importancia, así que entré normal. Teníamos un perro en ese momento y lo saludé para llegar al baño. En esa casa, el baño quedaba en el patio, entonces fui y de repente
sentí un escalofrío que me recorría el cuerpo. Me llené de frío, sentí muchísimo frío. Y era raro porque es un pueblo cálido, donde en las noches hace calor. Me dirigí al baño y justo cuando abrí la puerta, algo la empujó hacia atrás. Me quedé estático en ese lugar, congelado del terror, hasta que un primo llegó corriendo diciendo que por qué llevaba 2 horas adentro, que ya me estaban buscando afuera de la casa para que saliera. Desde ese día siento una presión en los hombros cada que voy cerca de donde viven mis abuelos. Denise Julia nos habla de la famosa gente sombra. Una noche, Denise estaba mirando la tele con las luces apagadas. Ya iba a irse a dormir cuando volteó a mirar a la cocina y vio claramente una de esas cosas completamente negra caminar tranquilamente desde el refrigerador hasta el fregadero. Corrió a su cuarto y se encerró con llave. No pudo evitar oír el ruido de los platos en la cocina cuando los mueven. Ni siquiera apagó la tele esa noche. Diana Reyes nos manda la siguiente historia. Desde el año pasado me quedaba hasta las 3 o 5 de la mañana despierta, pero en ese rato llegaba un punto en el que me tocaban la ventana. Yo vivo en un segundo piso y de reojo podía ver a una mujer vestida de blanco en mi puerta, porque siempre la dejaba abierta. Pero nunca le quise decir a nadie porque ese tipo de cosas son comunes en mi familia. Total, que un día estaba muy apurada con un trabajo de la escuela y en eso veo a la señora, pero por andar distraída le dije: ahorita estoy ocupada, vete a otro cuarto, porfa. Y pues, que sí se va, pero se metió al de mi papá. Pasaron los días y pues a mí ya se me aparecía la doña y andaba a toda madre por eso. Hasta que un día mi papá le cuenta a mi abuela que había estado soñando con una señora de blanco y se la empieza a describir y era tal y como a mí se me aparecía. Y haciendo cuentas empezó a soñar con ella justo después de que yo la corrí de mi cuarto. Y pues ya, obviamente nunca le dije que fue mi culpa. Anónimo escribió lo siguiente: me encanta el terror. Crecí escuchando historias familiares, viendo películas de terror. En mi familia siempre ha habido muchas historias paranormales. Crecí en una casa donde era habitual ver a un niño y de cierta forma algunos estábamos acostumbrados a estas cosas. Pero lo que te voy a contar es por mucho la experiencia más fuerte que he vivido. Todo empezó con el fallecimiento de mi abuelita materna allá en el 2017. Ella vivía en la casa donde crecí, en Ciudad de México. Yo, mi hermano y mis padres nos fuimos a Querétaro en el 2006, pero aún así, todos los años, en todas las festividades o vacaciones, asistíamos para estar con ella. Ella falleció en diciembre, 2 días antes de ir a verla para celebrar Navidad. A mí me tocó recibir la llamada con la noticia mientras me preparaba para ir a trabajar. Tuve que dar la mala noticia a mis padres. Fue lo más doloroso que me ha tocado hacer. Desde ese momento, los ánimos de todos bajaron. Se podía sentir una tristeza y un ambiente que agobiaba, pues nos afectó demasiado, ya que mi abuelita nunca había estado enferma, así que no lo esperábamos de ninguna manera. Tuvimos que irnos ese mismo día a la casa de mi abuelita. Mi familia materna es muy grande, así que la casa se llenó de familia y el ambiente ahí era aún más pesado, muy negativo y triste. Pasamos Navidad ahí
Mi padre y yo tuvimos que regresar el 26 a Querétaro para trabajar y el plan era regresar en Año Nuevo por mi mamá. Estuve solo con mi papá en mi casa toda esa semana. Su horario de trabajo no coincidía con el mío. Así que yo estaba solo en la casa hasta que mi padre llegaba, pasando la medianoche. Yo sentía que alguien estaba ahí conmigo, algo que me incomodaba y no me dejaba estar tranquilo. Jugaba Xbox toda la tarde después del trabajo, tratando de distraerme, pero de reojo veía sombras pasar en la puerta de mi cuarto, en las escaleras, en el comedor, incluso mientras me bañaba al otro lado del cancel. Pero en mi habitación no pasaba nada. Era mi lugar seguro. Hasta que una noche, mientras trataba de dormir escuchando música, empecé a sentir mucho frío. Sentía demasiada angustia, muchas ganas de llorar, ganas de salir corriendo. Mi celular estaba en un mueble que quedaba entre la cama de mi hermano y la mía. Adormilado, prendí la pantalla de mi celular para ver la hora. Cuando se iluminó el cuarto, pude distinguir la silueta de alguien acostado en la cama de mi hermano. Lo único que hice fue ajustarme más los audífonos en los oídos y darle la espalda a lo que sea que estuviera invadiendo mi habitación. Hasta ese momento era algo que podía sobrellevar y un poco de harto de sentirme mal, decidí no prestarle atención. Al otro día regresamos mi papá y yo a Ciudad de México. Pasamos Año Nuevo en la casa de mi abuelita con mi familia. Eso, de cierta forma, me hizo sentirme mejor, pero teníamos que regresar a Querétaro. Regresamos solo mis padres y yo. Mi hermano, que aún estudiaba la preparatoria, tenía vacaciones y decidió quedarse. Mi casa ya no estaba fría. Ya no se veían sombras ni se escuchaban ruidos, pero era como si todo lo malo que antes se sentía en toda la casa se hubiera concentrado en mi habitación. Puse cosas sobre la cama de mi hermano para yo no ver nada ahí, pero no podía dormir. No lograba descansar. Mi horario de trabajo era de 7 a.m. a 7 p.m. Hablé con mi jefe y me apoyó dejándome dormir en la bodega del almacén donde trabajaba. Así fue toda la primera semana del 2018, hasta que regresó mi hermano. A partir de aquí es un parteaguas, un antes y un después que me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Sé que hay eventos paranormales que no se pueden explicar, pero que hasta cierto punto son comunes. Lo que pasó cuando mi hermano regresó, jamás pensé vivirlo en carne propia. Para esto, tengo que contar que mi hermano, así como yo, es muy perceptivo, pero de una manera diferente. Tuvo una amiga que era medium. Mi hermano le contó lo que sentía y lo que veía. Su amiga le comentó que todo eso podía ayudarle a cerrar o a potenciar toda esa percepción que él tenía. Él decidió aumentarlo, decidió abrir esos canales energéticos que le permiten ver y percibir cosas que otros no podemos ver ni sentir, aunque seamos susceptibles a eso. Cuando él regresó de Ciudad de México y entró a nuestra habitación, me dijo que había algo ahí, algo que no podía identificar. Yo no le había dicho nada, así que tuve que contarle lo que me ocurrió todos los días anteriores. Platicamos un poco y dejamos de darle importancia a lo que estaba ahí con nosotros. Decidimos dormir. Yo, más tranquilo de que él estuviera ahí conmigo, casi de forma inmediata, me quedé dormido. Hasta que me despertó el ruido de mi hermano quejándose como si algo le doliera demasiado. Lo que voy a contar, sé que para algunos no tendrá ningún sentido, pero es algo que a la fecha
me llena de escalofríos y me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. Era mi hermano, diciéndome que su mano estaba brillando, que estaba creciendo y le dolía. Me senté en cama sin saber qué estaba pasando y en la oscuridad de la habitación podía distinguir un brillo muy leve, como cuando dejas una figura fluorescente sin que se cargue con luz por algunos días. Un verde casi imperceptible, pero sí, era la mano de mi hermano, y podía notar cómo sus dedos se estiraban demasiado. Me levanté y prendí la luz del cuarto. Mi hermano se sentó en su cama y los dos estábamos viendo su mano estirarse de forma casi inhumana y con un color pálido. Yo apreté su mano, sentía como si hubiera agarrado un trozo de madera, algo frío y sin ninguna flexibilidad. Lo apreté con todas mis fuerzas y en ningún momento sentí que siquiera sus dedos cedieran a mi fuerza. Mi hermano me dijo que le pasara su cruz de bautizo que tenía en su cabecera. Tomé la cruz y la puse en su mano, y en cuanto hizo contacto con ella, su mano se cerró con mucha fuerza y de manera casi automática. Mi hermano se agazapó y de una forma muy extraña y como si lo hubieran jalado, se pegó a la pared que estaba en la cabecera de su cama. Comenzó a llorar y a tratar de rezar, pero no podía. Yo no sigo ninguna religión desde hace mucho, así que estaba ahí sin saber qué hacer. Traté de levantarlo y pasarlo a mi cama. Mi hermano en ese entonces medía 1 o 2 centímetros más que yo, 1,84 aproximadamente. Me fue demasiado difícil levantarlo, incluso se me cayó y lo tuve que levantar de nuevo. Antes de sentarlo en mi cama, mi hermano me dijo que de su pantalón le pasara un libro muy pequeño que mi abuelita le había regalado con oraciones que desconozco, pero según lo que me dicen, son oraciones muy poderosas. Lo dejé sentado y me puse a buscar en su pantalón que se había quitado antes de acostarse. Cuando lo encontré, empecé a escuchar a mi hermano llorar y reírse al mismo tiempo. Era una risa muy diferente, una risa demasiado tétrica. Le llevé el libro que me pidió. Él estaba sentado en mi cama con la cara agachada, con su cabello tapándole la cara. No dejaba de reírse y de llorar. Levanté su rostro y eso fue hasta la fecha lo más aterrador que he visto. Ninguna película, ninguna cosa que hubiera imaginado antes se acerca ni un poco a lo que vi. Lo que vi no era mi hermano. Tenía la cara desencajada, una sonrisa enorme y unos ojos negros muy profundos, sin esclera. Me miró fijamente mientras se burlaba y de esa mirada se metió en mí. Fue como si estuviera taladrando mi cerebro por dentro con un bombardeo de escalofríos. Sentí náuseas. En ese momento, más allá del miedo que me causaba esa mirada y esa risa tan inhumana, sentí demasiado coraje, demasiada ira. Era mi hermano pequeño al que le estaban haciendo eso, y yo siempre lo había protegido de todo y contra todo. No podía permitir que le hicieran algo así. Tomé todo ese coraje, puse el libro entre sus manos, lo abracé y le dije: mi abuelita nos está cuidando, todo estará bien. Me quedé abrazándolo con fuerza. Su cuerpo se sentía rígido y frío. Esa risa paró, ya no se escuchó, y mi hermano empezó a moverse. Se levantó y abrió su librito. Comenzó a rezar en latín, pasando su mano por todo el cuarto, y poco a poco su mano se iba engarruñando, cerrándose como si estuviera deformando. Cuando terminó, me dijo que saliéramos al patio, que necesitaba tierra.
Yo lo acompañé. Salimos con mucho esfuerzo, pues ni siquiera podía meter la llave en la puerta que da al patio. Salimos. Se inclinó sobre la tierra que teníamos en el jardín. Puso su mano en la tierra mientras seguía rezando. Yo estaba dándole la espalda al zaguán y justo cuando mi hermano se levantó y me dijo, ya se fue, escuché a un perro moverse justo atrás de mí, al otro lado del zaguán. Escuché sus pasos alejarse sobre la banqueta, moverse justo detrás de mí. Abrí lo más rápido que pude el zaguán para buscar a ese perro, pero no vi nada. Esa madrugada, mi hermano y yo ya no dormimos. Nos quedamos platicando y asimilando lo que había pasado. Mis padres, que supuestamente tienen el sueño muy ligero, no despertaron, no escucharon nada. Al otro día les platicamos lo que había ocurrido. Mi mamá inmediatamente limpió toda la casa con agua bendita. Mi papá, aunque siempre ha sido más incrédulo, esa vez no cuestionó nada. Tal vez notó el miedo y la confusión de nuestras caras cuando les contábamos lo que había pasado. A la fecha, en la casa ya nunca ha vuelto a pasar nada, al menos ya nada tan fuerte, nada que no podamos tolerar. Marina nos escribe. Saludos, Marina. Esta historia es súper cortita, pero se me hace muy interesante y misterioso lo que me pasó. Ya hace 11 años, en mi época de bachilleres, yo iba a ver a mi entonces novio a su escuela, a la hora de la salida. Para eso, tenía que tomar el puente del metro Guelatao, el que cruza Zaragoza. Ese día lo vi y todo normal. Al irme a mi casa, tenía que cruzar de regreso el puente. Al despedirme de él, me subo al puente para cruzar al lado que va hacia la FE Zaragoza. Iba en mi onda con mi vista a la izquierda, cuando de repente veo a una chica de cabello rosa aventarse a las vías desde la parte de arriba. Obvio yo quedé en shock y me di el frenón, que hizo que la persona que venía atrás de mí chocara conmigo. Cuando me acerqué al barandal, vi que no había nada. Nada ni nadie, ni movimiento de la gente. Volteé a mi alrededor y todo es normal. Entonces me quedé así como que, ¿qué pasó? ¿Me lo imaginé? ¿O qué fue eso? Pero no, estoy segura que fue real. O sea, no es como que la chica estuviera transparente o pálida, o como el típico vestido blanco y cabello negro. Era una chica con ropa común de la época y cabello rosa. Seguí caminando, pero hasta la fecha me pregunto, ¿qué pasó? Mi única teoría es que cuando alguien se suicida, repite el patrón una y otra vez como castigo, o eso he escuchado, y como suelo ser una persona de mente muy abierta y veo cosas que los demás tal vez no, yo creo que esa vez me tocó verla morir de nuevo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden comentar y compartir. Esto fue Mal de Ojo, su podcast.